Muy buenas tardes con todos y todas. Continuando con las celebraciones de los 46 años de existencia institucional del Centro Bartolomé de las Casas, me es muy grato en esta ocasión, como director general de esta importante institución, asumir el rol de moderación de la conferencia El valor de la historia para construir desarrollo macrorregional con identidad cultural. Estas jornadas las estamos desarrollando aprovechando la calidad profesional de los diferentes socios y socias de la institución que durante estos días han venido compartiendo con nosotros diversos temas y que coincidentemente forman parte de una rica agenda que debemos abordar como parte de las preocupaciones que tiene el Centro Bartolomé de las Casas para compartir o para contribuir con una propuesta de desarrollo para la macrorregión sur. En este caso, el tema que vamos a abordar y compartir tiene que ver con ese conjunto de hechos, acontecimientos que han caracterizado nuestra vida, nuestra historia en el Perú y en particular en la macrorregión sur y que nos permiten o nos deben permitir construir esa identidad tan necesaria para hablar de desarrollo. Y en esta ocasión también queremos que esta presentación nos la brinde Jorge Polo Iraborda, quien es presidente de la Asamblea de Socios de nuestra institución. Él es licenciado en Historia por la Universidad Católica, es máster en Historia de América por la Universidad Internacional de Andalucía, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ha sido investigador por un tiempo, varios años en el Centro Bartolomé de las Casas, es profesor de la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y ha sido director del Archivo Regional de Cusco. También ha sido decano de la Facultad de Derecho de la mencionada universidad. Van a acompañar a Jorge en esta presentación tres importantes panelistas. Luis Miguel Clave, un viejo conocido de la casa, investigador del Centro Bartolomé de las Casas, ¿no? Fundador también del Centro Bartolomé de las Casas. Él es investigador actual del Colegio de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Trabaja en el Archivo General de Indias sobre la historia de los indios en la época colonial y sobre la formación de una memoria entre ellos a través de sus memoriales. Él también es investigador asociado del Instituto de Estudios Peruanos. Ha sido profesor en diversas universidades del país, América Latina y España, y es profesor honorario de la Universidad San Antonio de Abad de Cusco. También nos acompaña como panelista Zoila Mendoza, antropóloga peruana, estudió en la Católica y obtuvo su grado de PhD en la Universidad de Chicago. Es profesora principal del Departamento de Estudios Nativos Americanos de la Universidad de California en Davis. Ha investigado las fiestas y rituales en el Valle del Mantaro y el Cusco. Y finalmente nos acompaña también Donato Amado, viejo amigo, con quien fue muy grato estudiar también mi doctorado. Tiene estudios de doctorado y maestría en Historia por la Católica, licenciado en Historia por la Universidad San Antonio de Abad de Cusco y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Perú. Actualmente es coordinador de gestión e historiador del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Investigaciones desarrolladas en el sistema vial andino, Proyecto Capañán Cusco y la nobleza inca durante el periodo colonial y republicano. Como verán, contamos con un rico y excelente grupo de profesionales con quienes vamos a compartir este importante tema que nos permita a todos y a todas comprender la gran importancia que tiene la historia en sus diversos momentos, facetas, características, ¿no? Donde
básicamente lo importante es la riqueza de los actores que han convivido y han generado cambios, han generado acciones diversas y que han finalmente motivado diversas situaciones importantes en la vida del país y en la vida de la región. El reconocimiento, la visibilización de ese tipo de riquezas históricas es fundamental, reitero, cuando hablamos de construcción de una propuesta de desarrollo, ¿no? De una agenda de desarrollo para la macrorregión, ¿no? Sin conocer nuestra historia no podemos tener identidad y sin identidad es bastante complejo hacer desarrollo. Desde esa entrada quisiera dejar en el uso de la palabra a Jorge Polo y Laborda por 30 minutos, no sin antes hacer algunas recomendaciones a todos, ¿no? Vamos a tratar de tener los micrófonos de los panelistas y los espectadores apagados, ¿no? Se van a tomar notas de las preguntas que haga cada uno de manera escrita por el chat y también, bueno, por el Zoom y por el Facebook, ¿no? Y luego serán respondidas en su momento, ¿no? Después que culminen las intervenciones del expositor y los panelistas. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y en la web del CBC. Muchas gracias. Nuevamente el saludo y el agradecimiento al expositor y a los panelistas, a todos ustedes por acompañarnos en este importante evento y dejo en el uso de la palabra a Jorge Polo y Laborda. Jorge. Bueno, es mi agradecimiento a ti por varias razones, ¿no? Por haber organizado este ciclo de conferencias y de reflexiones que nos hacen recordar, por un lado, la importancia del Centro Bartolomé Las Casas, bueno, a la cual nos debemos y en la cual trabajamos de una y otra manera y nos sentimos identificados con esta institución. Creo que ha sido una buena idea, de lo cual te agradezco y me siento emocionado. Este tema del virtual me pone nervioso, por un lado, por la dificultad, bueno, en una cámara, pero también la alegría de poder tener a gente, pero cercana en las preocupaciones y en la amistad como Luis Miguel. Luego, agradecerte porque has hecho un panel muy rico, muy importante para mí personalmente y para la institución y creo para la historia y los historiadores en el Cusco. Estoy muy contento, superar las dificultades del primer momento. Te agradezco reiteradamente y agradezco a Luis Miguel, Zoila, Donato, que podamos conversar en este momento después de una pequeña presentación, la cual ustedes más bien darán más sobre vuestras investigaciones y trabajos. Bien, dicho esto, entonces, por favor, si me ayudan con las diapositivas, podríamos comenzar. Bien, se me ha pedido una exposición sobre el valor de la historia para construir desarrollo macrorregional con identidad cultural. Voy a comenzar en la primera parte de mi exposición a hablar de la segunda parte, construir desarrollo macrorregional con identidad cultural. Por favor. Esto yo lo entiendo, construir desarrollo macrorregional con identidad cultural, como construir una sociedad democrática de ciudadanos y ciudadanas iguales ante la ley en obligaciones y derechos. Fraseo de otra manera el enunciado de la conferencia que me es más afín y que me resulta también en mis perspectivas y en mis preocupaciones algo que me ayuda a entender qué podemos hacer como ciudadanos hoy día, como hombres de acción hoy día en el Cusco, en el Perú. Una sociedad democrática de ciudadanos iguales ante la ley en obligaciones y derechos. Siguiente, por favor. Además, con un objetivo de construir un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente, al servicio de las personas y de sus derechos y que promueva el desarrollo
y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos, tal cual lo ha señalado el Acuerdo Nacional. Esto para mí es un desarrollo macrorregional, moderno, que tenga pues un Estado eficiente y eficaz, transparente y que esté al servicio de las personas, al servicio de los derechos de las personas y promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos. Siguiente, por favor. Este Estado deberá estar organizado con una estructura en sus 3 niveles de gobierno, el nacional, regional y local, al servicio del bien común y con el objetivo primordial del servicio a la persona humana. Doy ideas que, repito, en mi perspectiva, con este proyecto de desarrollo macrorregional. ¿Cómo es esto? No lo tengo dibujado, creo que es un esfuerzo de los ciudadanos de hoy día dibujarlo, diseñarlo y hacerlo palpable y real. ¿De qué manera? Pues yo no lo sé, no tengo la receta. Yo soy solamente en esta ocasión un historiador que quiere compartir como ciudadano de lo que existe hacia atrás. Siguiente, por favor. La identidad cultural que queremos tener es la existencia de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de nuestra sociedad y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Es tarea nuestra hoy día que todos los pobladores de la macrorregión se sientan identificados, que tengan un sentimiento de pertenencia a su región, a su departamento, al país, a la institución a la cual pertenecen. Y esto se consigue solamente resaltando los valores, tradiciones, símbolos que existen hoy día, que hoy día nos hacen ser cusqueños, que nos hacen ser surandinos, que nos hacen ser peruanos. Estos elementos de todos, no solamente de un grupo, de un sector, son los que nos permitirán que este desarrollo macrorregional tenga validez y sea realmente beneficioso. Y así también el Estado será eficiente, eficaz y moderno. De lo contrario, será un Estado caótico, desestructurado y que más funcione como botín que como cohesionador y como articulador de las distintas aspiraciones de los individuos. Siguiente, por favor. Al hablar de la historia, tenemos los 2 sentidos que ya conocemos los historiadores. La sucesión de hechos en el pasado, que es desvelada por la historia con mayúscula, la ciencia que estudia el pasado. Entonces, ahora veremos entonces cuál es el valor de la historia para alcanzar estos ideales, estos objetivos. ¿En qué medida esta historia nos ayuda a poder pensar, poder tener la ilusión y poder más adelante pues pergeñar y estructurar unas ideas de esta sociedad macrorregional integrada, culturalmente cohesionada, con desarrollo por la que soñamos y aspiramos? Siendo esto así, yo me quiero referir específicamente a 2 investigaciones que a mí me han permitido, me han ayudado a construir un proyecto de desarrollo macrorregional, como lo he señalado antes. Por un lado, los trabajos de Donato Amado González, justamente panelista de hoy día, tanto su estudio sobre el estandarte real y la Mascaypacha, como así específicamente todos sus estudios sobre las élites indígenas en la época colonial. Y el otro estudio importante, reciente, novedoso, es el de Luis Miguel Clave, la gestación de un programa político para la nación indiana, 1645-1697, recientemente publicado en nuestra revista andina. Es decir, son ellos los que nos dicen cómo es que personas en el 17 hicieron proyectos, construyeron iniciativas, diseñaron ideales, diseñaron aspiraciones que tuvieron o no tuvieron éxito, es otro asunto, pero hubo una
perspectiva, una ilusión, un sueño de estas élites indígenas, concretamente estudiadas por Donato y por Luis Miguel en este último trabajo sobre la gestación de un programa político para la nación indiana. Entonces, no se trata de imitar el pasado ni tomarlo como ejemplo. No estoy proponiendo que debemos traer hoy día, en el 2020, el planteamiento de 1647 sobre la nación indígena. No estoy diciendo que nos entronquemos con eso, ni que hoy día ese programa político de las élites indígenas del 17 sea el que haya que realizarlo hoy día. Se trata más bien de comprender y entender ese pasado, destacando las peculiaridades y cómo estas personas en un contexto colonial, en un contexto específico de 1600, hicieron propuestas, hicieron iniciativas y plantearon actuando políticamente en su momento. Trata de volver a restaurar la nobleza indígena estudiada por Donato, ni estoy proponiendo que debemos volver a tener el estandarte real a cargo de cierta nobleza hoy día en el 2020. Esto no es viable, no es posible, no sería en ningún caso coherente. Lo que estoy diciendo es que se trata de estudiar el pasado para comprenderlo, verlo como el otro, como un momento distinto que nos permite como espejo encontrar nuestra identidad hoy día, nuestros valores hoy día, nuestras tradiciones, creencias, las de hoy día. No porque se hizo algo en el pasado, tiene que repetirse hoy día, ni porque no se hiciese, tampoco no tiene que hacerse, sino es que la historia, los historiadores, lo que nos ha escrito Luis Miguel Glave, lo que ha escrito Donato, ayudan a descubrir un otro mundo y en este mismo espacio, en este mismo ámbito, permitir construir imágenes hacia adelante, imágenes de futuro, imágenes de construcción de una sociedad mejor, como se dice en el enunciado de la charla, un desarrollo macroregional, una sociedad de ciudadanos iguales ante la ley, de ciudadanos, como he dicho antes, con un Estado eficiente, eficaz, moderno, transparente. Para esto, esta visión del pasado, este estudio del pasado, estudios importantes de dos compañeros que están con nosotros ahora en el panel, que nos pueden ilustrar un poco más sus estudios, por lo menos yo los invito a ello, nos dan luces sobre lo que podríamos hacer. No las recetas que ellos tuvieron. Acá yo tampoco tengo ninguna receta, acá yo no tengo ninguna varita mágica ni ninguna solución, sino solamente como estudioso del pasado y ciudadano que actúa en el presente, tengo unas referencias de lo que sucedió antes en nuestra región, en nuestra sociedad, y lo que podemos hacer ahora de manera creativa en las condiciones materiales, en las condiciones de cómo es hoy día, cuáles son nuestras condiciones de vida, cuáles son nuestras condiciones de producción, de interrelación, de actuación. Y entonces, claro, ya no será necesaria a lo mejor desempolvar a los electores indígenas, a la nobleza indígena, repito, no es esa la idea, pero sí nos sirve que en aquellas épocas, 1600, 1700, hubo protagonismos, hubo actuaciones que pueden ser de otros sectores. No sabemos cómo será nuestro futuro, es una etapa, vivimos de bastante, creo yo, confusión, más aún con esta pandemia descolocadora, pero aún así hay unas líneas fundamentales de este desarrollo macrorregional que nos animan y nos invitan a seguir pensando y a seguir alimentándonos por los estudios de Miguel Glave, de Donato Amado, sobre élites indígenas, sobre actuaciones políticas, sobre comportamientos
lado cusqueño que nos acercan y nos permiten, repito, esa perspectiva grande. Siguiente, por favor. En definitiva, se trata de comprender al otro, comprender a los nobles indígenas, comprender las propuestas que hubo en el 17, explicar en su contexto las acciones e iniciativas políticas que ellos tuvieron y de allí el historiador no da recetas sobre el presente, el historiador no va a dar líneas de acción, pautas sobre comportamiento de lo que debe hacerse hoy día, pero en la medida que podemos comprender al otro con políticas, en el 10 estaremos mejor capacitados para tomar nuestros planes, nuestros proyectos para adelante. Bien, esto es todo cuanto yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y espero que Luis Miguel y Donato en su momento nos ayuden a entender más ese pasado del cual necesitamos conocer. Gracias, Carlos, gracias a ustedes. Muchas gracias, Jorge, por estas reflexiones importantes donde podemos entender que el rescate del pasado no es para quedarnos atrás, sino para aprovechar las enseñanzas, las riquezas que posee y poder aprovecharlas adecuadamente en el presente, ¿no? Dejamos el uso de la palabra en estos momentos a Luis Miguel Glave, por favor. Tienes 15 minutos, Luis Miguel. Ya puse el micro, ya me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación. Desde luego no podía no estar presente en una conversación en la que participa como expositor Jorge Polo y que organiza el Centro Bartolomé de las Casas celebrando 46 años de existencia, ¿no? Para mí es un gusto enorme poder estar con ustedes. Sobre lo que ha dicho Jorge, tengo algunos comentarios, ¿no? Bueno, con Jorge me une una amistad, pues, desde hace muchísimos años, ¿no? A él le debo una de las, digamos, las informaciones iniciales con las cuales yo descubrí la historia del Cusco, provienen de mis conversaciones con Jorge y de lo que Jorge generosamente me transmitía, los contactos que me daba. Yo viví en el Cusco por unos cuantos años y me vinculé con el Cusco por unos cuantos más. La vinculación de alguien con una región depende también, pues, de las características del lugar, ¿no? El Cusco tiene una impronta que otros lugares no tienen. ¿Qué diría yo respecto a lo que ha señalado Jorge y lo que los oyentes podrían encontrar interesante para reflexionar acerca de construir futuro a partir de la historia y con identidad? Temas muy grandes, ¿no? Temas muy grandes, muy difíciles de abarcar. Yo diría que mi reflexión central sería el pasado, la historia, está presente. O sea, no es pasado, está presente. Los investigadores, los profesionales, los comunicadores, la gente que difunde, que investiga, construye discursos y habla de la historia, no somos los que construimos la historia está ahí, ¿no? La historia está ahí, nosotros podemos colaborar
participar en un debate para construir discursos, identidades, etc. Pero la historia es presente, ¿no? O sea, y eso en el Cusco es fundamental, ¿no? En el Cusco es fundamental cómo la larguísima historia, ¿no? La experimentación de la sociedad en el espacio, la construcción del espacio, definir espacio, tejerlo con memoria, ya digo, desde muchos siglos antes de la invasión española, ¿no? Eso está presente en el Cusco, ¿no? Y luego, lo que ha recordado Jorge, las investigaciones que hice, lo que hace Donato y otros investigadores, la historia, esa larga historia colonial, ¿no? En la cual, si bien el Cusco ya no fue el centro, el ombligo del mundo que había sido, sin embargo era la cabeza de los reinos del Perú, ¿no? Tenía una estelaridad que no tenían otras regiones. Entonces, lo que quiero decir es, efectivamente, la historia es viva, ¿no? Y en el Cusco la historia es viva. A veces somos conscientes, a veces los actores, los personajes, hombres y mujeres del Cusco hoy día, pueden tener alguna conciencia de ello, ¿no? Pero a veces no. Nosotros podemos decirles, mira, tengan conciencia de lo que es la historia de esta ciudad y de esta región, ¿no? Entonces me parece que ese sería digamos, el mensaje central que yo trataría de presentar aquí de acuerdo con el tema que se ha propuesto, ¿no? Es decir, el pasado está presente, la historia está presente. La tarea nuestra, de los historiadores y de los investigadores en general, es llamar la atención sobre eso, ¿no? Llamar la atención sobre eso porque a partir de esa memoria es que se puede construir futuro, se pueden construir ideas hacia el futuro, ¿no? Esa era una de las ideas que yo había pensado que podía señalar, aportar en esta conversación, ¿no? Y luego la otra, el tema la región, la macrorregión, ¿no? Yo creo que a partir de la centralidad histórica, simbólica del Cusco, en el sur andino, en el futuro, una de las posibilidades que tiene el Cusco es no hegemonizar en el sentido de subordinar, sino liderar una imbricación macrorregional, ¿no? Que no sea solo nacional, ¿no? Es decir, el Cusco tiene una representación, que permitiría articular. Eso es una idea que yo tengo desde que viví en Cusco y que me parece que siempre cuando hay personas que quieren organizar reuniones o instituciones, siempre les digo, desde el Cusco habría que patrocinar una relación amplia con lo que hoy día es Bolivia, con lo que es el norte de Chile y con todo lo que es el sur andino, ¿no? Es decir, hay unas antiguas relaciones culturales, políticas, económicas, no se diga, que se podrían, plantear como
una posibilidad de reconstrucción a futuro, ¿no? Como viabilidades modernas, no antiguas, sino más bien modernas, ¿no? Es decir, romper con los aislamientos que las historias nacionales nos han impuesto, para más bien recuperar lo que antes existía, ¿no? Que era una relación muy amplia. Entonces, que podamos hacer planteamientos que sean multinacionales, pluriculturales, a partir del Cusco. O sea, el Cusco tiene esa posibilidad de liderazgo por su historia, por su simbología, por su ubicación. Entonces, ese es yo creo que así como empecé señalando que hay, digamos, que el pasado está presente, aunque ya no es por nuestra voluntad, sino porque así es, de tal manera que la historia es presente, también ese presente que es historia debe ser futuro, ¿no? Entonces, el futuro lo podemos pensar planteando elementos que vienen desde mucho tiempo atrás, desde antes del Tahuantinsuyo, ¿no? Porque tenemos una relación, una creación de identidades que venían antes, ¿no? El Tiahuanaco, el Puquina, etc. Tenemos múltiples posibilidades. Y yo soy un amante del Cusco por lo que el Cusco me dio a mí como persona, ¿no? Y creo que amo algo que tiene una validez histórica permanente y con mucho futuro. Entonces, por eso, validez de la historia. La historia no es solamente caja de recuerdos, sino que la historia es presente, ¿no? La historia está presente. Y en el Cusco se nota, ¿no? En el Cusco está presente, no hay manera de no darse cuenta de eso, ¿no? Habría que volver a leer Los ríos profundos de José María Arguedas y empezar a ver ese camino de Ernesto por la calle Loreto, por ese sendero, ¿no? El Cusco tiene unas posibilidades hacia el futuro enormes, enormes. Y claro, eso depende, pues, obviamente, de las voluntades políticas, pero también de que las colectividades, los colectivos que conforman las redes sociales del Cusco, el tejido social del Cusco, reciba, pues, el apoyo, como el caso del Centro Bartolomé de las Casas, que sería su misión, de dar alimentar un discurso que permita entender el orgullo, la identidad de un pueblo muy diverso también, desde luego, y plantearlo como algo hacia el futuro, que, como digo, es un futuro que debiera involucrar, ¿no? Involucrar zonas, regiones que corresponden a otros países que no son ni siquiera el Perú solamente, sino toda esa zona que tradicionalmente tiene una vinculación cultural, económica y política enorme, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario, que tenía algo pensado, pero que a partir de lo que ha señalado mi querido Jorge, me llamaría la atención y que quisiera aportar con ustedes para este conversatorio. Bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miguel. Creo que es muy rico el sentir que la historia que muchas veces lo tenemos como recuerdo, ¿no? Como añoranza, se convierte en oportunidad del presente, ¿no? Es una oportunidad para aprovecharla en acciones futuras, en cambios, en ruptura de paradigmas, en desarrollo sostenible, en un acercamiento entre actores diversos, ¿no? Ese es un gran desafío que tenemos, y creo que lo último que señalas, la gran oportunidad que muestra Cusco, ¿no? Como espacio simbólico, puede permitirnos realmente ese nivel de acercamiento con diferentes regiones, con diferentes actores, ¿no? Diferentes espacios, ¿no? Muchas gracias. Dejamos en el uso de la palabra a Zoila Mendoza. Zoila. Gracias.
Gracias también por la invitación. Quería mencionar rápidamente también que yo tengo una fuerte ligación al Centro Bartolomé Las Casas. He sido investigadora muchos años, he sido profesora del Colegio Andino, he liderado proyectos en Casa Campesina, en fin, he publicado en Revista Andina. Tengo muchos años de haber estado ligada a Bartolomé Las Casas, entonces cualquier invitación o requerimiento del centro siempre tendré que decir sí, no tendré, sino con mucho gusto decir que sí. Así que gracias por esta invitación, que en primer momento me pareció un poco rara, pero en el sentido de que obviamente mi postura disciplinaria y académica es distinta, pero en términos incluso hasta del tema central, pero me alegra mucho de que la presentación misma y los comentarios también de Miguel Glave me dan bastante pie a una serie de comentarios que obviamente no voy a pasar el tiempo, sino que voy a limitarlo. Y luego al final un par de preguntitas específicas también a Jorge, para que quizás las comente después. Entonces, bueno, son muchas las preguntas, pero quisiera comenzar por el momento en que vivimos. La situación que vimos que nos tiene aquí juntos y nos tiene por este medio remoto, ¿no? El Cusco como un centro turístico, de cual la economía depende tanto de él y cómo se está desmoronando y el sufrimiento de los diferentes sectores de Cusco, no solo pero específicamente el Cusco, ¿no? Entonces, claro, yo soy antropóloga, pero he escrito historia también. Tengo un libro sobre la primera parte del siglo XX y que se relaciona directamente a un proyecto regional y nacional del indigenismo y del neoindianismo, ¿no? Y en medio de todo eso se dio, ¿no? En estos proyectos es que emerge la gran promoción y dirección del Cusco hacia un centro turístico. El turismo es un fenómeno mundial que se comenzó a desarrollar antes de eso, pero el Cusco se convirtió en lo que es hoy, como economía, como política, comenzando a partir de los años 40, la institución del Inti Raymi, en fin, de una serie de elementos del desarrollo que ha tenido que ver con el turismo, que se desarrolla más obviamente en los años 70 y que se sigue proyectando y va cambiando en carácter, ¿no? Entonces, este me parece un momento excelente para repensar el pasado y el futuro del Cusco. En fin, tener una economía, una política que depende tanto de una industria, ¿no? Que si se cae, y bueno, esta mañana escuchando yo un poco las proyecciones de los especialistas internacionales de salud, que es una cosa que no va a pasar con el corona simplemente. Las pandémicas van a seguir en el mundo. No quiero ser pesimista, simplemente que más bien que podamos tener nuevas perspectivas, nuevas visiones hacia el futuro. Y esas visiones hacia el futuro, obviamente, se basan en reconocer las cosas que han ido pasando a lo largo de la historia, ¿no? Esto de hablar de la historia como algo del pasado y la visión cronológica occidental de la historia, me parece que es una cosa que tenemos que cuestionar y que obviamente hay muchas visiones de la historia, la tradición oral, la mitología, en fin, tiene otro tipo de concepción de la historia, pero no voy a entrar en esos detalles, pero simplemente creo que es un momento importante para repensar cómo se convierte y por qué se convierte el Cusco en un centro turístico y por qué a través de los años cada vez más una serie de otras áreas van perdiendo importancia simbólica, cultural, política, económica, y vamos llegando a lo que es hoy y que hoy se derrumba, ¿no? Entonces creo que esa es una forma de relacionarnos a conocer la historia. En fin, como ya mencioné rápidamente, no voy a entrar en los detalles, pero es justamente en relación al desarrollo de una nueva industria del turismo que se empuja y se concreta la identidad regional cusqueña que se intenta de proyectar a nivel nacional, ¿no? En mi libro argumento que, en fin,
esa propuesta regional, explico por qué perdió frente a la propuesta criolla costeña peruana, ¿no? Pero viendo esa historia, también a lo que se refirió Luis Miguel, vemos también cómo en esos años, ¿no? De 40, 50, hay una serie de relaciones con países como Argentina, Bolivia, Chile, en los cuales esos países también tratan de integrarse a esa identidad inca, proindígena, bueno, con diferentes definiciones, que obviamente siguen, van y vienen, que luego se desarrollan con elementos de identidad como música andina, en fin, se van desarrollando de diferentes formas, ¿no? Entonces también, si vemos a este momento de la primera parte del siglo XX, luego obviamente el terremoto y una serie de cosas, o sea, el terremoto de 1950 y una serie de nuevos elementos entran, pero se revitaliza aún más en la entidad de Cusco, reconstruido como una región hacia el turismo, ¿no? Entonces, para poder pensarnos, y me incluyo porque yo me considero también cusqueña de corazón, he vivido ahí muchos años, agradezco mucho al pueblo cusqueño todo lo que me ha dado como inspiración, sigue siendo lugar de inspiración para mis escritos, para mis documentales, entonces sigo muy agradecida. Entonces, para poder pensar en proyectos regionales, macro-regionales, es muy importante mirar a estos momentos en los cuales se crearon estos proyectos, ¿no? Y esto es más inmediato, claro, no me tengo que ir tan atrás al siglo XVI y XVII, sino estoy hablando del siglo pasado, del siglo XX, que tiene un impacto directamente ahorita. Claro que todos esos elementos, de acuerdo con Luis Miguel, están presentes, los del XVI, los del anterior al XVI, exactamente, están todos presentes. Y es justamente por eso que cuestiono una cierta idea de la historia como elemento lineal de pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, sería un momento excelente para que historiadores, antropólogos, todos, con nuestra poquísima experiencia de que podamos tener en la investigación, repensemos esos momentos que hemos estudiado y digamos, ok, ¿cuál sería un posible futuro sin estos elementos o minimizando estos elementos de los cuales sabemos que se benefician, sobre todo las transnacionales y el gobierno, ¿no? Y todas las industrias que son los mayores beneficiados en toda esta industria del turismo, ¿no? Entonces la historia nos enseña, nos da ¿no? exactamente por qué se creó el Inti-Raymi, ¿no? Porque el Inti-Raymi actual, obviamente fue un ritual incaico, pero se revitaliza y se promueve como gran símbolo cusqueño porque se busca una fecha durante que la gente del norte pueda viajar y ser turista y gastar dinero en el país, ¿no? Y se convierte así poco a poco en la semana del Cusco, en el mes del Cusco, etcétera, etcétera. Y así va creciendo la identidad del Cusco como un centro de turismo y además, no voy a entrar mucho al tema del trabajo, como un centro de producción cultural, basado inicialmente en la identidad inca, pero poco a poco esto se va abriendo hacia identidades microrregionales, ¿no? Y entrando a este tema, quisiera traer también otro elemento que es obvio, pero que de repente no lo decimos explícitamente, que esto de proyectos, de macroproyectos de unificación son siempre problemáticos. Sabemos que hay problemas para crear simplemente la idea de una nación, pero incluso dentro de una macroregión es más problemático. Inclusive en estos proyectos a los que me refiero, que surgieron en la época sobre todo neoindianista, en los 40, 50, que se concretaron en elementos específicos simbólicos. He hablado de elementos culturales simbólicos. Estoy hablando de, por ejemplo, la canción Balicha, ¿no? Que ahora dicen unos, es el segundo himno, no ahora, ha sido mucho tiempo que se dice el segundo himno del Cusco, un gran elemento de identidad, como muchos otros, surge en ese momento, ¿no? Surge y se concreta como símbolo saliendo de un concurso que se daba en ese momento. Pero en este contexto de concursos y presentaciones y de programas de radio que he estudiado, en los cuales la gente desde sus pueblos intenta mostrar
esto es nuestra cultura, esto es nuestra identidad. Siempre es conflictivo. ¿Quién escoge qué es lo que representa? ¿No? ¿Cómo vamos a definir, por ejemplo, qué es la identidad indígena y la identidad mestiza? Gran debate hasta el día de hoy, porque yo lo estudié históricamente, yo he sido miembro de jurados en los cuales tenemos que decidir qué es lo tradicional, qué es lo auténtico, qué es lo indígena, de esta zona, de otra zona, en fin. Siempre va a ser conflictivo. El decidir, escoger ciertos símbolos o ciertos elementos culturales que deban representar a toda una nación. Hay muchísima variedad, inclusive dentro de un distrito. Uno va a ir a diferentes comunidades, que cada uno va a presentar su versión de lo que es de ser de esta o otra comunidad, ¿no? Entonces hay todo un proceso de filtración y de selección que desafortunadamente luego cae en nuestras manos, ¿no? La gente supuestamente educada o con cierta experiencia que tiene que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Luego tenemos, no sé si todos ustedes recuerdan, relativamente históricamente todos hemos haberlo vivido, los que no estamos aquí presentes, quizás algunos jóvenes no, eran niños todavía. Los grandes choques que se presentaron en Cusco en los años 80, principios de los 90, con la llamada invasión puneña, invasión altiplánica, ¿no? Nuevos conflictos, no nuevos, sino renovados conflictos resurgieron para definir qué era lo cusqueño y por qué había que excluir elementos que no eran cusqueños, ¿no? Entonces, por ejemplo, Luis Miguel, tú mencionaste Tiahuanaco, altiplano, eso es altiplano, o sea, ¿quiénes somos como grupo de identidad? ¿Vamos a excluir a lo puneño de lo que queremos pensar como surandino? ¿No? Entonces, creo que este es un buen momento para repensar todos estos elementos que tomamos como dados de que el Cusco es así, de que el Cusco podría utilizar estos elementos culturales, pero que todos estos han emergido en un momento histórico específico y, por cierto, empuje de ciertos grupos y nunca ha sido sin conflicto. Siempre ha sido con conflicto y seguirá siendo con conflicto para definir cuáles son los parámetros que las élites políticas o económicas decidan para crear estos elementos, ¿no? Entonces, de repente, mi comentario puede sonar como un poco la nota negativa en el sentido de que es muy problemático, pero a la vez creo que son formas de replantear y repensar lo que se ha hecho hasta ahora. Y dos preguntas específicas para Jorge, si las puedes referir cuando comentes. Quisiera una definición pequeña a qué te refieres con un Estado moderno y cuál es tu idea de desarrollo. Porque la idea de modernidad y desarrollo han sido y creo que seguirán siendo problemáticas. Entonces, simplemente en tu propuesta, ¿qué es lo que tú propones como que lo que se debe buscar sería un Estado que tenga este tipo de perspectiva? Ok, ya es más o menos mi hora, entonces dejo el paso a otros. Gracias. Muchas gracias, Zoila. Creo que una cosa muy importante que Zoila ha planteado y que nos lleva a reflexión es si ese actual simbolismo que expresa Cusco vinculado a una intensa actividad turística es un indicador efectivamente de desarrollo, de orgullo, o también tiene otro conjunto de elementos que pueden afectar justamente las capacidades propias de un desarrollo regional, ¿no? Sería interesante también conversar eso como parte también de la comprensión de la historia de esta región, ¿no? Dejamos la palabra a Donato, Amado, ¿no? También para que pues, puedan compartir sus apreciaciones. Muchas gracias, Carlos. Primero para agradecer por permitir compartir y estar al lado de los grandes maestros de la historia surandina, como lo acaban de señalar. Creo que mi participación
va más bien una primera referencia, es a manera de agradecimiento a través de Centro Bartolomé de las Casas, que ahora cumple 46 años. Creo que el valor de la historia regional cusqueña precisamente va de la forma como Bartolomé de las Casas, Centro Bartolomé de las Casas, nos ha permitido construir todo un proceso de la historia regional cusqueña. Creo yo, vamos apuntando a esa perspectiva, ¿no? Entonces, en esta primera fase, Centro Bartolomé de las Casas nos ha permitido, por lo menos a mi generación, a constituirnos en un taller de historia permanente del Centro Bartolomé de las Casas, que estaba liderado pues, por los grandes maestros de la historia, como Chuck Walker, como Manuel Burga, o como Jorge Polo y Laborda, Luis Miguel Glave, Zoila también estaba ahí, participaba del taller de historia. Creo que de ellos y de muchos especialistas, creo que por lo menos la intelectualidad cusqueña, mi generación, ha aprendido a hacer la historia, a pensar desde la perspectiva de la historia, ¿no? Entonces, creo que esto es el primer valor, creo que yo diría que Centro Bartolomé de las Casas nos ha permitido constituirnos en un grupo importante, y por favor permítame señalar, ¿no? Como por ejemplo el grupo del Taller de Historia del Centro Bartolomé de las Casas, conforma por ejemplo Margaret Najarro, Lucho Medina, Francisco Medina, Eleazar, Carmen Escalante y el propio el doctor Jorge Polo y Laborda, ¿no? Entonces, creo que en este taller lo que se percibe toda una dinámica de discusión y polémica precisamente de las problemáticas que acaba de plantear Zoila, ¿no? O sea, un tema de qué hacer y qué características debería tener una historia regional, ¿no? Del sur andino, una historia regional centrado en el Cusco, y eso, ¿no? Entonces, esta perspectiva me parece que es una forma de agradecer a Centro Bartolomé de las Casas por habernos permitido y aún, ¿no? Tenemos los cusqueños una biblioteca muy destacada, una de las bibliotecas muy destacadas, que quizás es hasta la actualidad muy bien actualizada, que nos permite actualizarnos en los diferentes debates en términos regionales, ¿no? Y la otra cosa que quisiera señalar también es esta referencia del doctor Jorge Polo y Laborda al trabajo que hemos desarrollado sobre una historia institucional, colonial, de los descendientes incas, que desarrolla desde el año 1595, que va hasta el año 1825 ininterrumpidamente. El propósito, el fundamento de todo esto es una historia regional. Pero una historia regional que no solo fracciona siglo XVI, XVII. ¿Qué pasa con los descendientes incas en el periodo colonial desde el siglo XVI hasta el año 1824? ¿Y qué va a pasar en el siglo XIX? ¿Cómo es que la lucha entre los criollos del centralismo y los criollos del regionalismo van a plantear la idea, la imagen de los incas como un retroceso, ¿no? Claro, este es el contexto en donde hay que pensar, claro, a los indios que viven después del año 1532, adelante, sí. A los incas, no.
A los indios que viven desde el año 1532 adelante, no queremos. Pero a los incas que vivieron antes del año 1532, sí. O sea, el discurso político de los criollos es decir, incas sí, indios no, ¿no? Y tenemos un gran trabajo en esa perspectiva que creo que lo que ha desarrollado Cecilia Méndez, ¿no? Entonces, el siglo XIX precisamente marca esta problemática, una lucha terrible, una perspectiva de hacer la historia a partir de un pensamiento político criollo y una construcción de historia a partir del nacionalismo inca, que lo llama John Rowe. Estas cosas, hay una fractura en el siglo XIX. Pero, sin embargo, en el siglo XX es otra cosa. Perfectamente ya señalado. Sí, efectivamente, yo sería un poco más radical en decir de que los primeros 60, 70 años del siglo XX es una lucha entre la reconstrucción de los indigenistas cusqueños, podríamos decir, del sur andino, podríamos decir, de las ideas políticas como el regionalismo autónomo. ¿Qué es? Como la idea política como federalismo de los años 1920, 30, como la idea política, cómo se reconstruye el centralismo, o sea, de cómo se combinan estas ideas políticas en entonces, creo yo, en esta perspectiva, la propuesta de los estudios del Centro Bartolomé de las Casas, por ejemplo, uno de los debates muy interesantes, ¿qué es lo andino? ¿Se ha resuelto esta problemática? ¿Se ha resuelto esta idea de qué estaban pensando los indigenistas de los primeros 20 años al pensar un regionalismo autónomo que nació en Puno, pero que los cusqueños aplicaron perfectamente? La idea del descentralismo, por ejemplo, nace en Arequipa. ¿Qué significa arrancar la mayor parte del presupuesto del Estado? Significa eso un centralismo para Arequipa. En cambio, el federalismo, el regionalismo autónomo, significaba el fraccionamiento de la geografía. Es decir, cómo construir un federalismo en los primeros 50 años, ¿no? Entonces, creo definitivamente, sí, efectivamente, el Cusco a la actualidad, sí, pues, tiene un motor de desarrollo a partir del turismo, ¿no? Sí, efectivamente el turismo, pero paradójicamente, la idea del turismo se toma en cuenta para desarrollar una industria sin chimeneas, lo que se dice. Pero cuando empezamos a discutir sobre la fiesta, entre comillas, del bicentenario, ¿los incas son recordados? No. Peor todavía, no, pero Tupac Amaru no puede entrar en la celebración del bicentenario. Entonces, todavía hay este tipo de debates y creo que en Cusco sí, definitivamente, creo que tenemos que desarrollar estos debates y para poner en evidencia todo este proceso cultural, ¿no? Y otro es que yo creo que otra temática que ha señalado el doctor Jorge, que también va correlacionado con la propuesta del Centro Bartolomé de las Casas, es decir, Bartolomé de las Casas en diferentes momentos de la historia cusqueña participa
fomenta un carácter académico, ¿no? Por ejemplo, yo perfectamente me acuerdo de este seminario, de este desarrollo académico, es decir, cultura y sociedad en los Andes, ¿no? Es decir, este tema, este seminario, ha convocado a los especialistas más importantes del momento para desarrollar esta temática. A mí me dio un momento tan grato y lo llevo orgullosamente que se trajo nada menos a Carlos Empaz Asadurian para ver la historia regional del periodo colonial, por ejemplo, ¿no? Y también se convocó a Enrique Tandeter, un argentino, para desarrollar cómo la temática de la historia de la demografía surandina, ¿no? Entonces, ahí está Antonio Acosta, y creo que la modernización de la biblioteca de Centro Bartolomé de las Casas fue uno de los factores y motores principales que dinamizó la historia regional del Cusco, y ojalá que esta gestión pueda continuar también esta perspectiva y dinamizar o activar de nuevo estas propuestas académicas para seguir desarrollando a partir de una polémica, de debate, la historia regional surandina, ¿no? Eso quería decir por lo pronto. Gracias. Muchas gracias. Y creo que es importante sus reflexiones y un tema central que me parece que Donato ha planteado tiene que ver con quiénes hacen la historia, ¿no? Quiénes construyen la historia, cuál es el enfoque que está detrás, cuál es, ¿no?, la intencionalidad que hay, y cómo muchas veces en esos casos nosotros mismos nos generamos una visión de esa historia a partir de esos modelos, de esos estereotipos, ¿no? Y creo que un gran desafío es tratar de romper con esa forma tan limitada y tan sesgada y a veces hasta con intolerancias para la comprensión de una historia que tiene una riqueza mucho mayor en cuanto a procesos, hechos, actores, con todo lo bueno y lo malo que ha ocurrido, ¿no? Pero que lo más rico tiene que ver con los aprendizajes que están detrás de ese tipo de acontecimientos. Gracias por sus intervenciones y queremos pasar a las preguntas del público, ¿no? Tengo me han hecho llegar algunas preguntas, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, nos pregunta Martín Romero, ¿no? Si hay una identidad o hay identidades cambiantes, ¿no? Comprendiendo un poco la dinámica de los procesos políticos actuales, ¿no? Las diferentes situaciones que se van generando a lo largo de los siglos, ¿no? Y si eso va a implicar también cambios en una serie de comportamientos y de identidades, ¿no?, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esa es una pregunta que me hace. Otra pregunta que también se hace de parte a los panelistas y al expositor, lo hace José Díaz, que cuánto nuestra historia, ¿no? ¿Qué hechos son los más relevantes, ¿no?, dice él, ¿no?, que debían ser tomados en cuenta, recuperados, ¿no?, para poder hablar de un proceso de desarrollo macrorregional, ¿no? Bueno, son dos primeras preguntas que tengo ahorita para poder ir comenzando a conversar. Si alguien tiene interés en respondiendo, por favor. Podemos empezar con Jorge y después si quieren también los panelistas. De acuerdo. Entonces, bueno, creo que lo que he escuchado de Luis Miguel, de Zoila y de Donato, me anima a seguir reflexionando en esta idea, ¿no?, de que efectivamente somos parte de una historia y esa historia está presente y, claro, tiene sus múltiples dimensiones. Y una reflexión, ¿no?
hace 40 años habríamos estado conversando de temas estrictamente económicos, historia económica, sobre producción de maíz, ese tipo de cosas. Hoy día nos preocupan lo que pregunta Martín, las identidades culturales, las identidades cambiantes, la cultura y la política. Esto me parece que es un saludable avance y saludable nuevo enfoque, por lo menos, que acompaña a la acción política, a la acción social, ciudadana de hoy día. Lo político-cultural, las políticas culturales, la cultura como política, son sustanciales y fundamentales. Y en esto el Centro Bartolomé Casas cumple un rol importante y lo ha demostrado y esperemos que lo siga haciendo. Estamos hablando de procesos, no de hechos ni de personajes emblemáticos, aislados. Hoy día estamos preocupados de procesos grandes, ¿no? Identidades societales, difíciles de definir, como nos dijo Zoila, en fronteras inescrutables. No se puede tener una plantilla para definir esto es mestizo, esto es indígena, qué es lo andino amazónico, que es la otra apuesta por la que estamos en el Centro Bartolomé Las Casas, incorporando el espacio amazónico, ¿no? Recordando que toda esta macro región tiene un potencial amazónico grande, y geográficamente y en todos los sentidos, ¿no? ¿Cuál es esta identidad? Eso nos toca desentrañarlo. Creo que no hay recetas hoy día, nadie tiene la respuesta. Así como también la pregunta directa que me hizo Zoila sobre el Estado moderno. ¿Cuál es la receta de ese Estado moderno? Nadie la tiene, hay estudios, hay infinidad de discusiones sobre esto. Solamente pues pensar en esto, que en todos los niveles de nuestra organización política somos un Estado fallido. O sea, por negación llegaría a responder, ¿no? Ni los gobiernos locales, los gobiernos distritales, provinciales, expresan hoy día una acción estatal ejemplificadora, y no nos quedamos pues muy indefensos ante ello en todos los aspectos, tanto los gobiernos regionales como el gobierno central. Todo eso también yo con sinceridad reconozco mi ignorancia, mi limitación para dar forma, concreción a las ideas. Igual sobre la identidad cultural o lo que nos queda para adelante. Entonces, yo nuevamente comento, ¿no?, que me ayuda la reflexión, las intervenciones de los tres compañeros de panel en la perspectiva de seguir trabajando en estas líneas, ¿no?, de la reflexión sobre los hechos culturales, políticos del pasado, como movimientos grupales, colectivos, no como búsqueda de protagonistas, de encontrar al gran ideólogo, al gran personaje o al gran momento, ¿no?, sacarlo, como sacar el cuy del sombrero. Estamos atendiendo a procesos que son más difíciles, pero también quizá más auspiciosos hacia adelante. Eso sería todo de mi parte, Carlos. Gracias. Gracias, Jorge. Y para los panelistas también se pueden responder, pero añado también una siguiente pregunta como parte de estas inquietudes surgidas desde el grupo, ¿no?, de participantes, de Johnny Amanki, que señala que la situación actual de la pandemia pues nos ha mostrado hoy más que nunca que estamos en un mundo muy globalizado, ¿no? Y por lo tanto, ante esa situación y ese contexto, ¿cómo podemos estar entonces hablando, si es posible hablar de identidades regionales, ¿no?,
ante procesos más globales, ¿no? O sea, es posible construir esos procesos macroregionales, como hemos planteado en el título de la conferencia, imagino, ¿no? Si estamos también inmersos en procesos mucho más globales, ¿no? Como una inquietud más que quizás podemos incorporar en las preguntas a responder, ¿no? Y también, bueno, en cuanto a una pregunta más que hace Gilbert Alagón, tiene que ver si existe o no existe de parte de la cultura andina una suerte de cimiento, ¿no? Para construir esa agenda de desarrollo regional, ¿no? Que quisiéramos, ¿no? Gracias. ¿Comentario de los panelistas? Bueno, puede empezar Luis Miguel, si desea. Bueno, sí, a ver, son muchas cosas que han salido en las intervenciones, todas muy, muy interesantes, ¿no? Yo suscribiría en todo lo que señaló Zoila, ¿no? Que este es un momento para repensar, ¿no? Creo que en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero, y particularmente en el Cusco, ¿no? Lo que Zoila ha manifestado, ¿no? Cómo el Cusco se va diseñando con una alternativa turística, como la hemos conocido hasta el momento, y lo que ha pasado, lo que está pasando, y lo que nos viene, efectivamente es un momento para repensar todo esto, ¿no? No puede seguir siendo igual, ¿no? O sea, eso es fundamental, darse cuenta que no puede ser igual. Entonces, como no puede ser igual, pues aquí es donde viene el momento en el cual las ideas que se puedan proponer tienen más importancia, ¿no? Porque hay una avidez respecto a lo que viene. El diseño del Cusco turístico con operadores internacionales no puede continuar, tiene que cambiar. Entonces creo que eso me parece que de las cosas que he escuchado, lo que yo quisiera subrayar y añadir, ¿no? Donato ha mencionado varios aspectos muy interesantes, muy importantes, ¿no? Entre los cuales, ya que estamos aquí en un panel organizado por el Centro Bartolomé de las Casas en un aniversario importante, Donato ha señalado lo que ha significado como se llama ahora, como le llaman ahora coloquialmente en el Cusco, el CBC, para él y para su generación y para otros, ¿no? La importancia que ha tenido el Centro Bartolomé de las Casas. De tal manera que estamos en un espacio que ustedes han generado que es parte del hecho de que el CBC es un actor, ¿no? Y que entonces también tiene la obligación de señalar ideas, fuerza hacia el futuro, y claro, hemos partido de la exposición de Jorge y de la convocatoria que ustedes han hecho, que es el tema de cómo la historia es parte de esto, ¿no? Y sí, es muy importante. Zoila mencionó unos procesos culturales, indigenistas, etcétera, en el siglo XX. Cuando escuchaba a Donato ahora, pensaba en que podríamos ponernos a leer a José Carlos Mariátegui nuevamente, ¿no? Para pensar el tema del regionalismo, el centralismo, ¿no?
hay mucha tela que cortar, para plantearnos cosas. La historia no es o sea, la historia no se entiende, no sirve de nada si no plantea hacia el futuro, ¿no? Entonces, aquí tenemos el momento en el cual podemos pensar históricamente para imaginarnos el futuro, para luchar por el futuro. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, ese es el reto que tienen ustedes, que tienen la convocatoria, ¿no? Que pueden tener una convocatoria como esta, que nos reúne aquí a varias personas, amigos que estamos en distintos lugares, para pensar el Cusco hacia el futuro, ¿no? Eso me parece que es lo importante. Como dice Jorge, son procesos, ¿no? O sea, no son... hay hechos contundentes, ¿no? El hecho de que se haya presentado esta pandemia, que en el Perú se haya presentado como se ha presentado, lo que significa el hecho de que el Estado peruano ha intentado hacer algo que, entre comillas, parece correcto, pero que sin embargo no ha dado los resultados esperados. Es un momento crucial, ¿no? Es un momento crucial en donde efectivamente podemos recordar hechos históricos que ocurrieron y de los cuales se salió, ¿no? Entonces, es un momento en el cual tendremos que salir de una nueva manera, Creo que con eso, más o menos las anotaciones que tengo son las que podría comentar por ahora. Gracias, Luis Miguel. Bueno, Zoila, si quieres comentar, y también te añado una pregunta más, Zoila, que nos plantea Marcel Cáceres, si a partir de tus planteamientos, si se podría hablar de que Cusco tiene consigo tradiciones inventadas, nos pregunta. ¿Puedes repetir hubo un problema con tu audio? ¿Repite? Si Cusco tiene consigo tradiciones inventadas, pregunta, ¿no? Ah, ya. Bueno, sí, bueno. Ok. Sí, voy a responder a esa pregunta, pero quería un poco seguir el hilo de la conversación también. Se trata de proponer, ¿no? Se trata de mirar hacia adelante. Es importante. Yo tengo hace mucho tiempo en mi cabeza unas ideas sobre si yo tuviera el dinero, qué tipo de programas haría en el Cusco, ¿no? De repente cuando me jubile puedo estar metida en eso. Y uno de ellos, o sea, y esto ligándolo con las preguntas que dicen, o sea, hay cosas específicas andinas, ¿qué es lo andino? Es muy difícil, no debemos estar hablando de lo andino, sino de hablar de cosas específicas, ¿no? Entonces voy a tomar el tema del quechua, que puede ser muy, muy polémico, pero quiero decir, y me imagino que muchos nos hemos dado cuenta, que el quechua está pasando por un momento de revitalización en todo el Perú, como resultado de la guerra interna, ¿no? Y está liderado por los ayacuchanos y los ayacuchanos en Lima, y los ayacuchanos que tienen familia parte en Lima y en Ayacucho, y que están dentro de este proceso de globalización. Tenemos raperos cusqueños, artistas como Renata Flores, en fin, que están dentro de la cuestión de la globalización del quechua. Y en los últimos censos, ¿no? El número de quechuahablantes, que ya por mucho tiempo se había reducido, ha crecido en 500,000, ¿no? En números. Entonces, una cosa muy concreta. Entonces, el Cusco tiene esa posibilidad, tiene todavía una gran cantidad de gente quechuahablante, ¿no? Y comunidades que estarían dispuestas, en vez de tratar de buscar, uy, qué ruina tenemos aquí para enseñar a los turistas, como es el caso de la comunidad en la que yo trabajé en Pomacanchi muchos años, tratando de buscar si Huacrapujara es algo que pueda traer. Entonces, es un lugar donde podría hacerse una serie de sistemas educacionales para que peruanos y extranjeros vayan a aprender el quechua, a practicarlo y a crecer. Que esto se convirtiera en parte de una educación regional y nacional obligatoria.
Yo sé que hay mucha gente opuesta, incluso algunos de repente en este conversatorio, a que el quechua ya es cosa del pasado, hay que avanzar, en fin, no es cosa del pasado, es una cosa que si fue del pasado, si uno quiere decir, está regresando, ¿no? Entonces, una cosa muy concreta, desarrollo sostenible, o sea, que se puede sostenible, podría ser un desarrollo de elementos importantes culturales que la gente todavía está muy capacitada para hacerlo, ¿no? Pero no pensemos en una educación pues del quechua purista, tipo academia, no, 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 eso es lo que ha creado problemas históricamente. Y aquí el Centro de las Casas ha sido pionero, ha sido el segundo, bueno, primero comenzó con el IPA, luego siguió Bartolomé de la Casa, tomó la posta en desarrollar programas de quechua, y bueno, ahora existen un par de alternativas. Pero no estoy hablando de simplemente cursos de quechua, no, estoy hablando de un desarrollo de posibilidades para las personas quechohablantes y para las generaciones jóvenes que piensan que ya hay un momento que ya a cierta edad tienen que dejarle el quechua para atrás, y las mujeres que todavía tienen el uso del quechua para muchas de sus actividades económicas. En fin, cómo poder enganchar esta potencialidad, este elemento de identidad específico, que es la lengua. Sin la lengua nadie tiene identidad, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad importante, y lo he estado pensando porque, bueno, yo no soy nativa quechohablante, pero soy profesora de quechua aquí en Estados Unidos, y tengo variedad de estudiantes, son muchos años que lo vengo enseñando, y tengo grandes experiencias con diferentes tipos de intereses, desde alumnos peruanos que sus padres eran quechohablantes, pero nunca aprendieron una palabra, hasta lingüistas que simplemente lo quieren estudiar, ¿no? Entonces, es una posibilidad muy concreta que podría estar ligada a políticas económicas y políticas en general, que todavía no se implementa, que nadie se lo ha tomado en serio, aparte de repente en los años 70 con el gobierno militar, en fin, pero que no se llegó a concretar, ¿no? Y hay esfuerzos individuales, hay esfuerzos regionales, como en Huancavelica, que gobiernos regionales están realmente empujando la educación en quechua, y los números también están creciendo en esa región, ¿no? Entonces, por ejemplo, en elementos concretos de este tipo, es que yo pienso que deberíamos, o sea, ver nuestras energías, pero, en fin, no con lo que se nos ocurre aquí en la cabeza, sino salir y ver en la variedad de poblaciones que tenemos, cuáles son las posibilidades de implementar la promoción y el desarrollo de módulos de educación local, regional y nacional, como les digo, ¿no? Todos los peruanos deberíamos hablar quechua. Bueno, ya sé que hay otras regiones y otros idiomas, pero si queremos hablar de un idioma mayoritario, ¿no? Obviamente el quechua, por si acaso, como ustedes saben, ya muchos me imagino que sabrán, es el idioma nativo indígena más grande en todas las Américas. Es el número mayor no hay ninguna otra lengua indígena o nativa indígena en todas las Américas que tenga los números de quechohablantes que tenemos en los Andes y en el Perú, ¿no? Entonces, ofrecer una cosa específica, concreta, en la cual se podría ir pensando. Y sí, tenemos tradiciones inventadas, obviamente, justamente me refería a esos momentos de indigenistas, pero quisiera también decir que a veces eso, la tradición inventada, tiene implicaciones negativas, en el sentido de que, bueno, no debería ser algo más auténtico, en fin, no sé, en realidad ese término a veces es problemático, porque si bien originalmente cuando se propusieron, se propuso en el campo de la historia, esta idea sirvió para estimular un cierto tipo de investigación. Creo que a veces uno piensa, bueno, es inventada, entonces no sirve para nada. No, entonces no debe ser así. Si tenemos una serie de tradiciones inventadas y estimuladas de arriba hacia abajo, pero que a la vez funcionan para muchas de las poblaciones, ¿no? Incluso, por ejemplo, debates sobre lo que es Coyuriti, de dónde salió, que algunos decían que era de la época colonial, y después sabemos que es del siglo XX, en fin. Ese tipo de tradiciones inventadas aparecen, por ejemplo, alrededor del santuario, que lo tengo ahí a mi espalda, el Coquepunco, ¿no? Entonces, hay tradiciones inventadas de todo tipo, y que no necesariamente tenemos que tomarlas como algo negativo, sino por lo general llevan a una creación cultural importante, que puede ser un lugar de apertura, ¿no? También puede ser un lugar de control, ¿no? En ambos
hay que tener cuidado y de no necesariamente ver el lado negativo, sino la potencialidad positiva de tradiciones inventadas, ¿no? Ya, gracias. Gracias, Zoila. Y quizás no es un tema de inventado, sino es un tema también de procesos culturales dinámicos, ¿no? Que se incorporan también a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces sí hay que saber cómo se incorporen sin que alteren, ¿no? Realmente la base de cohesión social, cultural que existe, ¿no? En este caso en el territorio, ¿no? Apurímac, para plantearles, está en ese debate importante de que el quechua no sea solo un idioma de pobres, sino sea un quechua incorporado en la vida cotidiana y sea un quechua, un idioma oficial, ¿no? Un idioma que se incorpore realmente como hablan los catalanes, el catalán y el castellano, ¿no? Pues hablemos quechua y hablemos castellano, ¿no? Entonces, y depende mucho también de otros factores más de decisiones políticas, ¿no? Y que permitan incorporarlo como una suerte de no solamente de elemento cultural fundamental, ¿no? De identidad, sino también de parte de lo que significaría la modernidad en una sociedad como la actual, ¿no? Donato. Sí, gracias, Carlos. Me parece una idea interesante que lanza Zoila es sobre la revitalización del quechua. Me parece que sí, efectivamente, eso es un tema actual, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Y yo creo que en todas las instancias del desarrollo, a mí me parece que siempre está presente el tema del quechua, ¿no? Sobre la revitalización del quechua, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos va a enfrentar con una propuesta, como una propuesta no solo regional, sino que creo que en términos de la nación peruana es como una propuesta global, creo yo, ¿no? Entonces, sí, creo que el tema del quechua, yo percibo, creo que es importante hacer los estudios en términos históricos de cómo el quechua desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX ha venido cambiando, ¿no? Entonces yo simple y llanamente me acuerdo y yo quisiera poner un ejemplo de un debate muy interesante en donde, por ejemplo, un gran maestro como es Cerrón Palomino, plantea, ¿no? Decir, oiga, no es Urim, sino es Lurim, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a investigar en términos históricos, dice, efectivamente en Cusco del siglo XVI se decía Rurim o Lurim y sin H. Y por factores, términos, evangelización del siglo XVII cambia el término de Rurim y Lurim a Urim con H, ¿no? O sea, va cambiando todo eso. La idea del panaca es, pues, el término de panaca tiene una consistencia puquina, ¿no? Pero, ¿cómo se ha quechuizado el término de panaca? ¿Cómo se ha convertido en un término, en una palabra quechua, ¿no? O sea, para mí, como quechua hablante, como lengua materna, panaca tiene origen en la palabra de pana, o sea, panay, hermana, no de un gobernante inca o de un curaca principal, ¿no? Entonces, sí, en puquina significa panaca el término gobierno, en quechua para mí significa hermana. Entonces, el asunto está de cómo cambiar, o sea, cómo entender ese cambio, ¿no? Y yo creo que sí, efectivamente, como planteaba Luis Miguel o Zoila o el doctor Jorge, creo que una manera franca de enfrentar a este problema son trabajos de investigación no multidisciplinaria, sino interdisciplinaria, creo yo, y creo que esta propuesta de alguna u otra forma nos podría cohesionar en términos de propuesta de investigación o de
de ver el discurso, ¿no? O sea, cómo unificamos, cómo damos el sentido como una propuesta hacia la globalización, ¿no? Entonces, este problema de la pregunta, por ejemplo, estas tradiciones inventadas, ¿no? O sea, esta concepción es un poco, yo creía, malentendida, yo diría, ¿no? ¿Por qué? Porque el Inti Raymi no se trata de que Vidal Lunda se le ocurrió y que hay que institucionalizarle y empieza la fiesta de Inti Raymi en los años 1944, etc. Sino más bien habría que entender el Inti Raymi como un proyecto político de los indigenistas de los primeros 50 años, cómo retrotraer y cómo actualizar el imagen del Inca. La imagen del Inca que en el siglo XIX ha sido menospreciada, ¿no? Que en el siglo XIX significa un retroceso, ¿no? Un retroceso frente a la idea del progreso, ¿no? Entonces, creo que sí, estos temas que se han planteado ahora, me parece que sí, hay que trabajarlo y hay que seguir trabajando y creo que es todo un reto para la actualidad, ¿no? Creo que eso. No se te escucha, Carlos. Gracias. Para culminar, una última pregunta para todos ustedes, ¿no? Empezando por Jorge. Quizás una breve referencia, entonces, a esta inquietud que tenemos de cómo, en qué aspecto, de qué manera podemos, desde la historia, contribuir a construir una agenda de desarrollo regional. Un punto, algo concreto. Por ejemplo, Sora dijo, trabajemos el quechua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es posible trabajar de ese punto. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos podemos plantear desde la historia, ¿no? Recuperada, ¿no? Revitalizada, enriquecida, ¿no? Valorada como debe ser, ¿no? Para incorporarla en esos procesos de desarrollo, pensando en la región del sur. Jorge. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, una idea que yo tengo y me la ha alimentado Zoila con su español, es que el quechua debería ser nuestro vehículo de identidad. ¿Por qué? Porque hoy día lo hablan millones de personas en nuestra sociedad, no porque fue el gran idioma del gran imperio del pasado, sino porque hoy día es vehículo de identidad para millones de compatriotas nuestros. Y ahí retomo, ¿no? El Estado moderno que pienso debiera ser un Estado en el cual el ciudadano, la ciudadana puedan ser entendidos en quechua, en el Cusco, en toda la región, ¿no? Que no tengan que limitarse, inhibirse, ni que les obligue a expresarse en un idioma distinto a su idioma materno. Y es el quechua de hoy día, ¿no? Entonces, claro, es importante las investigaciones que propone Donato, pero como vehículo de identidad, hoy día es el quechua de hoy día, que debiéramos todos hablar y en los servicios que este Estado debiera dar, educación, salud, debieran ser en quechua principalmente. Y el CBC ahí tiene pues un espacio grande, ya hemos tenido una pequeña experiencia hace unos años de estar colaborando con el Ministerio de Salud en capacitación a personal paramédico en quechua, que en el medio rural tenían que hablar en quechua y el enfermero o la enfermera me responde en quechua. Eso concretamente. Gracias, Carlos. Luis Miguel, por favor. Me toca a mí, ¿no? A ver, bueno, como esto ya parece ser que vamos de cierre Sí. de programa,
fantástico el tema del quechua, fantástico, que lo ha puesto Zoila nuevamente. Yo diría, a ver, sí, hay muchísima gente que lo habla, ¿no? Y entonces, claro, esa es la historia, pues, ¿no? O sea, la historia va así, ¿no? Entonces, esa es una realidad de larga duración y fundamental la lengua, ¿no? O sea, no lo han podido eliminar, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba la zona de Canas, Canchis, que originalmente eran zona aymara, ¿no? Y lo mismo la parte norte de Puno actual, que también era parte de los Canas. Y mantienen topónimos de la aymara, ¿no? Pero se quechuizaron, ¿no? O sea, creo que en algunos de los estudios que he hecho de historia colonial, una de las cosas que decía era que el Inca pretendió desarrollar el quechua como lengua general y obtuvo un resultado tal vez no tan grande como el mercado colonial que llevó gente de un lado para otro y que permitió que se desarrollara el quechua, ¿no? Y entonces, claro, sube y baja, y ahora, como dice Zoila, pues es la lengua con variantes, ¿no? Nativa, indígena, que más se hablan. Entonces, eso es lo que decía al principio, ¿no? O sea, la historia es presente, ¿no? O sea, una lengua que no ha tenido apoyo ni nada, sino que más bien ha sido aplastada por la realidad de subordinación de sus hablantes, sin embargo, se mantiene viva y efectivamente se pueden hacer programas más bien para llevarla adelante como una lengua que sea pues, la lengua oficial en el Perú. Entonces, historia y presente, ¿no? Y que tiene que ver con esto que decía Carlos, ¿no? Historia, agenda de desarrollo, la lengua, la historia también, ¿no? Sobre las tradiciones inventadas. No se puede inventar algo, pues, no puedes sacar de la chistera, ¿no? Inventar algo y montarlo. Se inventa sobre elementos que existen, ¿no? Y así es la historia, pues, o sea, vamos recreándola, vamos reconstruyéndola, ¿no? Entonces no se monta algo porque sí, sino que son elementos que vienen de mucho tiempo atrás y que se levantan en un determinado momento y que se dotan de otras características. De eso se trata, ¿no? Y ya para terminar, lamento mucho porque no manejo muy bien, no soy muy ducho en esto, ahí veo que hay preguntas, algunas Carlos las transmite, otras no se pueden, aparecen, no se puede responder a todas, ¿no? Entonces hay muchas ahí, ¿no? Saludo a Christine Hunefeld, que parece que nos ha estado escuchando y ha hecho preguntas, pero no le puedo responder, le mando un beso. Y termino con uno, no me acuerdo cómo se llamaba, uno que dice, pero ¿cómo se traduce la tecnología 5G en quechua? El quechua, pues, es una lengua que ha tenido tanta duración porque justamente es viva. Entonces, ¿cómo se traduciría tecnología 5G en quechua? Pues 5G, compadre, ¿no? Eso es, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Pues 5G y punto, ¿no? ¿Para qué más, no? Zoila, por favor. Sí, rapidito, para no quedarnos simplemente en la idea de que esta promoción de quechua debe ser un proyecto escolarizado. Muchos estudios tratar de impulsar el quechua en Bolivia, en Ecuador y en parte de Perú a través del colegio han mostrado esfuerzos fallidos, ¿no? Sí, debe ser un ideal al cual deberíamos tratar de aspirar. Pero lo más importante y lo más inmediato que han probado también estudios y en mi propia experiencia es que la promoción de ambientes en los cuales el quechua vive, se produce y se reproduce es lo que se debe hacer. Uno de ellos, y es que no es que tengo que llevar agua para mi molino, es el campo artístico. En momentos en los cuales de producción musical,
todo tipo de producción artística, la producción quechua existe, está viva, constantemente hay la producción de, vemos todos estos discos Bamba, de grabaciones, la cultura viva y la producción artística, ahí es donde el quechua se está reproduciendo. Y bueno, si llamamos artístico también, por ejemplo, lo que sucede en Coyurite, la gente que inventa sus nuevas danzas y las lleva y las reproduce y cantan en quechua, en fin. Entonces, promover, apoyar y fomentar los espacios culturales específicos, artísticos específicamente, ha probado en muchos lugares ser efectivos, ¿no? No solamente en los países andinos, pero también en otras partes del mundo. Y, como mencioné rápidamente, los espacios en los cuales las mujeres se mueven. Espacios también de creación de repente de textil, artística, en fin, de cultivo. Es ahí donde todavía son las mujeres que mantienen en gran parte la misión de enseñar a los hijos y de comunicarse entre ellas. Entonces es una promoción económica, una promoción coordinada de ambientes en los cuales se vea remunerado y se genere el orgullo de poder ellas utilizar ese conocimiento y que no se pierda y que se proyecte a diferentes tipos de producción, ¿no? Entonces, en fin, que lo que yo estoy promoviendo no es una cosa que es de hacerlo oficial, escolarizado, no, de promoverlo de abajo para arriba, ¿no? Con proyectos específicos. Gracias. Gracias. Finalmente, Donato, unas palabritas, sí. Sí, bueno, yo también algo sintético, ¿no? Me parece que esta idea que se ha proyectado desde la historia, es decir, entender el presente para proyectarnos al futuro, eso creo que pareciera que en otro momento sonaba como una cosa demagógica. Creo que es el momento preciso, yo creo que retomar y ponerlo en práctica, ¿no? ¿De qué manera? Y creo que la manera más adecuada para proyectarnos hacia el futuro, pienso que deberá nacer desde una propuesta interdisciplinaria, ¿no? O sea, no solo es tarea de lingüista, no solo es tarea del antropólogo, creo que es de todo un conjunto de especialistas que tienen que consensuar, ¿no es cierto?, en una propuesta interdisciplinaria, ¿no? Entonces, yo creo que la historia creo que tiene una tarea fundamental en este proceso. Por ejemplo, los estudios en los registros actuales de las toponimias, que la mayoría están en quechua, aymara y quizás puquina también, creo que es importante decir el significado de las toponimias actuales, ¿no? Claro, atendiendo, identificando los términos como cruzpata, que seguramente que ya es posterior, ¿no? O como Huanacauri, que significa explicarlos en términos actuales, entendiendo el proceso histórico, me parece que serán tareas importantes desde la historia y podamos enfrentar lo que se nos viene, ¿no? Sí, claro, Luis Miguel tiene razón, nada va a ser igual, ¿no? Si nada va a ser igual, entonces tenemos que adecuarnos hacia una propuesta hacia el futuro, pero en términos interdisciplinarios. No se te escucha, Carlos. Gracias, muchas gracias, Jorge, ¿no? Por las Luis Miguel, Zoila, Donato, estamos culminando. Creo que en general, quizás como una conclusión que es interesante, a veces un solo punto ayuda mucho para avanzar en procesos también de agenda de desarrollo, ¿no? Y entonces hablar como dice Jorge, el quechua como vehículo de identidad nos plantea ya un gran desafío, ¿no? Un desafío en el cual lo ubicamos, como dice Zoila, no solo como lengua, sino como arte, como simbolismo cultural diverso, como creación cultural, como acercamiento de actores, ¿no? Como una suerte de valoración del rol de la mujer, ¿no? Entonces, ya con eso tenemos bastante, ¿no? Para poder ir planteando, ¿no? Cada vez más diversos puntos de una agenda que
que nos acerque y nos articule entre todos. Les agradezco mucho su participación, creo que ha sido muy rica, muy valiosa, también del público presente, y aprovecho también para invitarlos a la siguiente presentación, a la siguiente conferencia del día lunes, ¿no? Donde el tema será de mercados alternativos y soberanía alimentaria para la valoración de la agrodiversidad en la agricultura familiar. A cargo de César Sotomayor, otro socio de la institución, ¿no? Y que tendrá como panelistas a Sergio Obregón, ¿no? Directora del CITE Papa, Moisés Quispe de Lampe y Raúl Hopkins, ¿no? Del Centro, socio también de CBC, ¿no? Y también de la Católica. Otra vez, muchas gracias y con esto terminamos esta jornada. Muy buenas noches.